¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas cada semana a este espacio de OPA en línea, donde queremos conversar sobre salud mental. También queremos ayudar, ser un aporte en la prevención, de hablar de estos temas, de conversarlos, dialogarlos en la mesa, o si usted va en el colectivo, va en la micro a esta hora, si después quiere revisar este capítulo, también lo puede hacer a través de YouTube. Si tiene la posibilidad de estar ahí con su hijo o hija en este momento ideal para poder, en el fondo, poder discutir o conversar sobre lo que vamos a hablar hoy día, también en una fecha, ¿no? Tamara y Mónica, ¿cómo están? Ya las Muy escuchan bien. y las ven, de Fundación OPA, donde estamos, como bien decía Tamara antes, el tiquitiquití, ¿no? En Estamos 18 en 18 ya, porque ya nos queda súper poquito para las fiestas patrias, pero por lo mismo quisimos traer este tema, ¿no? Y el tema de hoy es sustancias bajo la lupa, drogas, alcohol, fármacos y tóxicos en el riesgo suicida. Obviamente el objetivo también es como explicar los diferentes tipos de sustancias que se conocen o que no conocemos del todo, incluyendo obviamente drogas ilícitas, alcohol, fármacos tóxicos, como pesticidas. Mira, eso tampoco a veces lo tenemos tan Por eso va el tóxicos. sí, tan Sí. instaurado, y cómo influyen también estos elementos en riesgo suicida según las estadísticas y según lo que en el fondo así también se ha podido detectar, y también como en el fondo uno también puede ser parte de esta detección temprana. Bueno, ¿por qué es importante hablar de estos temas, sobre todo en estos contextos de celebraciones, Tamara? Mira, yo creo que directamente cuando se hacen los análisis de las personas que tienen un deterioro en su salud mental progresivo y mueren por suicidio, siempre un alto porcentaje está relacionado con consumo de drogas, de sustancias y alcohol en general, ¿ya? No todos de la misma forma, algunos como factores que incentivan el hecho, que desinhiben la conducta o que generan incluso alucinaciones que te llevan a cometer actos que te ponen en peligro, y otros como medios ya directamente para lograr concretar lo que yo estoy pensando, como el tóxico, como un pesticida, por ejemplo, que es algo que no se habla. Por eso quisimos hacer esta división, ¿ya? Porque a veces se habla como alcohol y drogas, pero no es solo alcohol y drogas, también hay un problema con el tema del botiquín de la casa. Ya. También hay un problema con el tema de tener cloro, de distintos tipos de sustancias que pueden ser un medio letal, y cómo restringimos estos medios letales y cómo cuidamos a la población, incluso cuando están con algún tratamiento farmacológico, cómo cuidamos a nuestra gente que está en riesgos de salud mental. Y ahí, por ejemplo, hay indicadores también que hablen de esta relación de temas de salud mental, consumo de droga o alcohol o sustancias tóxicas, y por ejemplo intentos de suicidio. Sí, claro, porque lo que es el lóbulo frontal, ¿no es cierto?, que nos permite en nuestro cerebro tomar buenas decisiones, ¿ya? Al momento de estar bajo el efecto de esta sustancia, su trabajo disminuye, está menos inervado, se podría decir, menos activado. Y desde esa perspectiva, bajo este efecto va a haber, si es que hay temáticas de salud mental complejas, especialmente en fases de mucha actividad, ¿sí? Donde puedo tener la energía también para llevar a concretar ciertas conductas que tienen que ver específicamente con medios, con llegar a una acción que me puede llevar a una muerte por suicidio, ¿ya? Porque tengo la activación, tengo la disociación, y hay un estado de interperancia que no me permite ver con claridad qué conducta estoy llevando a cabo. Y desde esa perspectiva, por lo mismo, es importante hablar, por ejemplo, de los pesticidas en una zona agrícola, que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, rural. Se ha visto que también, lamentablemente, es un medio letal bastante utilizado, ¿ya? Especialmente en la zona central también, donde tenemos todo esto de la fruta, ¿ya? Y, por supuesto, su inhalación, su consumo también es de alto grado mortal. Entonces, desde ese punto de vista, en ocasiones, si hay alguien con
una persona que está con dificultades de salud mental, pensando con una ideación activa, ¿no? Además con ciertas distorsiones de la realidad, este es un medio, por así decirlo. Y si hay, además, si hubo un entrenamiento, hubieron intentos antes, el tener un pesticida al lado puede ser para esa persona un camino mucho más corto para lograr el terminar con su vida, que puede ser algo que estuvo practicando antes, a través de otros medios, ¿sí? Entonces, por eso no perderlo de vista también, y por supuesto nuestra recomendación siempre, de hecho hay protocolos que lo señalan, que frente a dificultades, independiente de la edad que tenga la persona, pero frente a dificultades de riesgo de conducta suicida, el alejamiento de todos estos solventes, pesticidas, bueno, y también todo lo que tenga que ver con cortopunzante es vital, es muy importante. ¿Cuáles son los efectos protectores de los que a veces hemos estado en los capítulos? Los factores protectores, sí, los factores súper. protectores que de repente han salido Sí. en la conversación. ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Factores protectores en qué línea? En el entorno. Bueno, siempre, nunca estar solo. Ya. Yo creo que es muy importante. Sí. Cuando hay una persona con temas de salud mental, con la sensación de estar triste mayor parte del tiempo, de sentirse que no puede desenvolverse, de perder la capacidad de disfrutar de las actividades cotidianas, especialmente en estas fechas, no puede estar esta persona sola. Ya. Sabemos que además estas fechas se exponen a mayor consumo de alcohol, en donde se va a desinhibir estas intenciones que tienen. Entonces, además de no estar solos, alejarlos de estos medios, ya es muy importante. También monitorear. Yo creo que en esta cultura como chilena también tenemos la costumbre de: te sientes triste, ven a tomarte un copete, ven conmigo. Entonces, está bien que ese acompañamiento no sea desde el tomar un trago, sino que también haya una conversación, ¿ya? Sí. Efectivamente, ya me voy a tomar una copa de vino, idealmente que no, pero si es que eso sucede cuando la persona está en este estado de mayor labilidad emocional, de conversar más fluido en cuanto a su emocionalidad, acompañarlo, no juzgarlo lo que me diga, sino que acompañarlo, porque posiblemente salga información asociada a la idea de morir, a la sensación de soledad, que son temas que hemos ido viendo, y lo importante es decir: oye, estoy aquí, y cuando este consumo de alcohol, esta fiesta, esta celebración termine, voy a seguir aquí y voy a estar contigo para que esto cambie. Entonces, si voy a ocupar esta estrategia, si veo que la persona está consumiendo algo, si veo que la persona está con un tratamiento farmacológico, apoyarlo y acompañarlo. Sí, totalmente, porque en esta fiesta donde se supone también, ¿no es cierto?, tenemos normalizado que todos deberíamos estar contentos, Claro, celebrando, exacto. y que la paz y todo lo más, que eso es muy positivo, ¿ya? El tema es que cuando estamos frente a dificultades de salud mental, no es posible compartir esa alegría, y la frustración de no compartir, por algo pasa con la primavera también, que podemos también hacer mención, no florecer al ritmo de esta naturaleza, por así decirlo, o no estar en un estado tan eufórico de alegría por esta celebración también, tiene que ver con un sentir. Me obligo a estar dentro de este buque, por así decirlo, de celebración. Hay una ansiedad social, por ejemplo, y quizás el consumo me permite entrar un poco más, subirme un poco más a este barco, pero no del todo. ¿Ya? Entonces quizás voy a necesitar hablar, voy a necesitar estar acompañado. Si tenemos amigos, amigas que para esta fecha, por a veces motivo, sabemos que están más solos, ir, acompañar, invitar, ¿ya? Porque estas fechas también desde ese punto de vista, claro, me frustro porque no estoy al tono de lo que el entorno está, y cómo evado eso con el tema del consumo, ¿ya? Entonces también en ese sentido es muy importante la red. Ahí hablábamos en una parte sobre que existe, digamos, estadísticamente también una correlación entre el consumo y muchas veces también el intento suicida o los suicidios, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa con nuestros adolescentes, digamos, acá? ¿Hay datos también nuestros, digamos? Datos nuestros, sí, hay datos nuestros. En cuanto a marihuana, tenemos datos de que los adolescentes, en general, el consumo de marihuana se da en un 35%.
de haber Más del consumido, tercio, claro, más de un tercio. Y en general al consumo riesgoso de alcohol, hay un 10% de población que está en este estado de consumo riesgoso, según datos de drogas del 2022. Eso es. Y si lo llevamos directamente al análisis de qué pasa con las personas que finalmente intentaron suicidarse, hay una relación de que es 7 veces más probable que intente suicidarse alguien que está con consumo de alcohol que no. 7 veces más probable. Entonces, es una alta probabilidad. Entonces, por eso yo digo, cuando vemos a alguien que está consumiendo y que no podemos pararlo, por último, acompañarlo, no dejarlo solo, nunca. Y si nos vamos ya al tema que decía Moni, también que mencionaba, si además esta persona tiene multimorbilidades, tiene una depresión, tiene un trastorno límite de personalidad, tiene diagnosticada una bipolaridad, ansiedad, hay factores, hay comorbilidad, enfermedades crónicas, aumenta muchísimo la probabilidad, hasta un 20% de veces más riesgo. ¿Ya? Entonces ahí empiezo a aumentar mi riesgo. Además, como decía Moni, si además tengo acceso a medios letales como pesticidas, armas, etcétera, estoy en un lugar elevado, por ejemplo, también hay mucho más riesgo. Entonces vamos a ir sumando así como una escala de cosas que van a generar riesgo. Y también, por ejemplo, el tema del botiquín familiar, medio abandonado, está ahí en el baño. El baño es un lugar donde en general las personas van a pasar sus penas. Si están en una celebración, quizás se van a encerrar, pueden llorar y pueden pasar por esta idea y está ahí el botiquín, ahí están los remedios abandonados. Entonces también es un tema súper fuerte. Y si además estoy con algún consumo, también hay personas que son adictas a, por ejemplo, las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son todos los que terminan en am, clotiazepam, o sea, y que es súper más clásico, común de lo que pensamos y que hoy día también nosotros también medios adictos a todos los am. Claro, y que además hoy día tú te das cuenta también nosotros en trabajos que hemos hecho a través del reporteo acá, te das cuenta que es súper fácil de comprarlo. Súper fácil. Y eso genera más que... Claro, lo que pasa es que yo me vuelvo adicto y empiezo a consumirlo un poco para salir de este estado, para sentirme como sedado constantemente, estoy sedado. Pero en algún momento paso por este síndrome en que ya no estoy sedado. Entonces, ¿qué pasa en esos minutos en que me vuelvo dependiente de esta sustancia para sentirme continuamente como para tranquilizar mi emocionalidad? Entonces, ¿cómo estoy siendo capaz de enfrentar eso cuando esto no está sucediendo? Ese es un problema de todo lo que son las benzodiazepinas. Y para qué decir el tema de los opioides, porque ahí tenemos la morfina y todas estas crisis de lo que vemos en otros países de esta gente que andan como zombies, medio sedados también. Entonces, posiblemente no sea cuando estoy sedado, pero en algún momento no voy a estar sedado y voy a necesitar estar sedado. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo busco? ¿Cuál es mi estrategia? ¿Cómo enfrento mi vida sin estar sedado? O sea, está claramente súper alineado un elemento con el otro, ¿no? Exacto. Y muchas veces se ha pensado que uno de los factores más gatillantes de la conducta suicida tiene que ver con la depresión. Y no es así, porque buen punto, diversos estudios también plantean que el consumo de alcohol, claro, van a ver, como muy bien plantea Tami, comorbilidades, ¿sí? Pero hay un tema de que, y está el periodo donde yo tengo la actividad, que puede ser en un cuadro, por ejemplo, de un trastorno afectivo bipolar, puede ser la etapa de la manía, ¿sí? Como lo que comúnmente conocemos como manía, donde tengo la energía para llevarlo, y no es la etapa depresiva, donde hay un embotamiento emocional. Entonces, desde esa perspectiva, ojo ahí, porque también este tipo de sustancias, en ocasiones me he encontrado con adolescentes que plantean, no, sí, como que con esto yo estoy súper como arriba de la pelota, por así decirlo, pero va a llegar un momento en que empieza la escalada. Comienzo con una sustancia, comienzo con otra, policonsumo, ¿no? De distintas cosas al mismo tiempo, mezclándolas, ¿ya? Y por supuesto, el traficante no le importa vender algo que sea depurado y que no afecte tu cerebro, con tal de vender, y eso en todo estrato socioeconómico. Y desde ese punto de vista, a él le importa vender, ¿no es cierto? Y la toxicidad no tiene ninguna importancia para esa persona, pero ojo, eso también es una toxina para tu cerebro. Entonces, hemos tenido la posibilidad, y digo posibilidad porque lo hemos tomado con una responsabilidad de seriedad como se merece, de acompañar a realidades educativas donde ha sucedido fallecimiento por suicidio en adolescentes, y es demoledor escuchar a la mamá cuando recibe los resultados de los análisis, las cosas posteriores. Qué terrible para esa madre saber lo que estaba dentro del cuerpo de su hijo o de su hija, y que eso generó un cortocircuito ya a nivel
mayor que cualquier persona con ese estado no hubiera tomado una decisión sensata. ¿Sí? Sabes que quiero seguir ahondando en ese tema. Vamos a una pausa cortita de música, pero no es menor lo que tú planteas, Mónica, de bueno, lo que pasa también en el entorno cuando esto se concreta, pero también lo que hablábamos también en capítulos anteriores sobre estas alertas, ¿no? O muchas veces la normalización de que la marihuana no es tan dañina o que en el fondo la normalización del consumo y que lo que tú planteas, tú también estás constantemente en comunidad educativa, digamos diariamente, donde a lo mejor se ve que empezamos con esto y después, como bien dices tú, vamos subiendo de nivel. Vamos a la música y seguimos aquí conversando en OPA en Línea. Seguimos acá en OPA en Línea con Tamara Otzen y Mónica Hertz, también hablando sobre salud mental, obviamente con una profundidad, y también queremos aportar, ¿no?, en esta conversación, porque muchas veces se nos pregunta, pero ¿por qué hablan de estos temas? ¿Por qué hablar de estos temas? Porque en el fondo, ¿qué pasa si alguien escucha? Bueno, yo creo que lo hemos discutido fuera de micrófono también, que es importante hablarlo. La diferencia es cómo lo hablamos, ¿no? Con quiénes conversamos este tema. Cómo se analiza con este espíritu crítico también desde una realidad que es evidente. Que en el fondo todos quienes somos, tenemos hijos, sobrinos, estudiantes, ¿no?, que nos vemos ligados de alguna manera también al mundo más joven, sabemos que es así. Y precisamente parte de la conversación del bloque anterior tenía que ver un poco con eso, ¿no? Como también nosotros vemos esta normalización del consumo, por ejemplo, de marihuana. Y que tú decías, pasa que empiezan con eso y después aumentamos de alguna manera el nivel de consumir otro tipo de sustancia, y que cuando alguien, por ejemplo, comete el suicidio, después las familias en el fondo se dan cuenta de que esto era una conducta o un consumo de mucho más que solo a lo mejor un pito de marihuana, ¿no? Sí, y eso también es importante recalcarlo desde el punto de vista de nuestro trabajo, también siguiendo, sabemos que hay distintas orientaciones, pero desde OPA nosotros hablamos del desarrollo cerebral, ¿no? Entonces, tenemos súper claro que hay periodos en los cuales el consumo de marihuana para un adolescente antes de los 18 años, si estamos hablando de ese periodo, es totalmente nocivo. ¿Ya? Hay estudios que lo indican, sabemos que hay otros que no. En la ciencia pasa de todo, pero desde la experiencia también nosotros nos quedamos con el enfoque en que es nocivo, ¿sí? Y que tenemos que cuidar mucho eso. Porque hemos tenido también desde esta otra vereda el acompañamiento a muchos adolescentes que ha estado con intento grave, y a papás, mamás que han perdido a sus hijos, ¿sí?, en situaciones de fallecimiento por suicidio, y que ese fallecimiento fue acompañado por un consumo tóxico de supuestamente, como tú bien planteas, un pito de marihuana. Entonces, desde esa perspectiva, educar, ¿ya? Nosotros no estamos demonizando el consumo, sí, pero estamos diciendo que antes de los 18 años no hay un lóbulo frontal que lo pueda decidir de buena forma, no hay un desarrollo cerebral, hay muchas otras cosas que pueden esperar y que son súper buenas para ese adolescente, ¿ya? Prepararse para el mundo adulto es todo un desafío más en esta sociedad. Y el consumo no es un carrito que tú te puedas subir, en ocasiones se ve así, ¿no? Y a propósito de los capítulos anteriores de la soledad, a propósito de temas que tienen que ver con este sentirme aislado, muchas veces
el consumo es como, si no hago esto en una fiesta, yo no puedo estar. Exacto. Si no estoy arriba de la pelota, si no me mandé no sé cuántas picolas y las mezclé con no sé qué cosa, no puedo estar. Y yo quiero, no sé, me gusta tal chiquilla. O no puedo disfrutar. No que es puedo peor. disfrutar, no puedo Claro. disfrutar. Exacto. Ni siquiera puedo llegar a ese lugar. No. Entonces llego No ya, voy a pasarla la bien. previa, muy, muy potente, entonces ya llego ahí. Entonces, para pasarla bien necesito todo esto otro, porque no soy capaz de estar socialmente en algo que todos están y yo, si no puedo, entonces tengo que encontrar un carrito, un camino, digo yo, que me lleve a ese lugar para pasarla bien. Y ojo con eso, porque eso es totalmente trabajable, no con una sustancia. ¿Sabes qué? Hace poco leí también una noticia que tenía que ver, y a raíz del cambio en el consumo de alcohol, que el rubro, digamos, de los restaurantes y bares y todo, decían de que hoy día reciben mucho más jóvenes, no adultos, jóvenes, en la onda de tragos sin alcohol. Que a ellos les llamaba mucho la atención, y por eso también, si tú te das cuenta, hoy día hay una carta mucho más amplia de tragos sin alcohol. De los mocktails. Exacto, exactamente. Entonces les llamaba mucho la atención eso, y por eso también ellos tuvieron que, de alguna manera, ampliar la carta. Dar esa oferta. Ver esa oferta, porque está mucho en la onda de, si más encima estás manejando. Pero también hablaban, por otro lado, del aumento de otro tipo de cosas, de otro elemento, de otras sustancias que no necesariamente eran alcohol. Los opioides. Y ahí iba mi pregunta. Exacto. Los PAM, los no sé cuánto, sí. el necesito para estar bien, para estabilizarme, porque si yo no me tomo esto, no puedo funcionar o mi estado de ánimo. Entonces, de alguna u otra manera, también parece que el panorama o las conductas se modifican, pero eso no significa también que que estemos súper bien, digamos. O que estoy siendo capaz de disfrutar sin ningún tipo de estimulante. Exacto. Claro, no resuelvo conflictos, no soy capaz de disfrutar. Es un desastre en Estados Unidos, en España, estuve hace poco, en Barcelona, y la cantidad de zombies en las calles asociados a estos consumos de opioides es horrible. Y las personas no son capaces de funcionar sin eso. No son capaces de estar, y efectivamente hay mucho consumo de cerveza sin alcohol, vino sin alcohol, espumante sin alcohol, etcétera, o mocktail, pero claro, ¿qué están consumiendo? Porque uno los ve también en estados de pérdida de lucidez, de disociados completamente, y además con daños cognitivos que no solo son a los menores de 18 años. Yo creo que el daño a nivel cerebral es espantoso en todas las etapas, como personas que no logran recuperarse, que quedan, no sé, por ejemplo, con una esquizofrenia asociada al consumo de drogas. A ese nivel yo creo que hay que generar conciencia de los daños que puede generar, y no son daños ahora. Yo creo que hay que empezar a ver esa visión largoplacista. Sí. Hay que empezar a ver cómo estoy cuidando mi salud y desde ahí atacar, porque a veces, ¿qué me pasa? Y pienso en esto de las pantallas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le quitamos la fruta prohibida? Entonces, ya tenemos al niño adicto a la pantalla, después vamos a tener el niño adicto a las redes sociales, que se siente solo, asociado a todos los capítulos, después adicto a las celebraciones, y después adicto a las drogas. Entonces vamos pasando de una adicción a otra. Pero ¿cómo estoy resolviendo? ¿Cómo estoy resolviendo mi soledad? ¿Cómo estoy resolviendo yo mi capacidad de resolver la vida? A lo mejor esta parte en un capítulo anterior hablábamos sobre, por ejemplo, la asignatura de empatía en algunos países. A lo mejor también sería importante plantear estos temas en las comunidades. Exacto. El concepto del autocuidado, que también incluya esto. Si finalmente es como de repente intentamos tapar el sol con un dedo. Porque además, y con esto también quisiera sumarle, en relación a los cambios de conducta, de que hablábamos recién, de que los chiquillos están tomando a lo mejor menos alcohol y más otro tipo de sustancias, que a lo mejor también están muy relacionados con el mundo adulto. O sea, que los adultos, los padres, nosotros, todos, de alguna manera también necesitamos esta pastillita para andar más regulados, y finalmente los chiquillos también ven eso y también tienen acceso y lo normalizan. Sí, total. O sea, hace un par de, no me acuerdo si meses, un año, era como el escándalo de en cursos que se empezaron a llevar todos estos PAM, ¿no? Y se empezaban a regalar. Y de repente llegaron unos profesores y se dio cuenta que estaban todos los niños en Marte, pero era porque casi como un juego.
Bueno, lo mismo que en Europa y en Estados Unidos ya, bueno, hay locales directamente donde se venden todos los derivados de la marihuana y sintetizan la marihuana para poder tener solo la parte que alucina, pero en general las mismas empresas, nosotros entramos a un par de empresas de curiosidad, que hicieron una brutalidad, así que no compramos nada. Solo mirar, pero queríamos saber, y las mismas empresas no te aseguran que esa síntesis que hicieron de finalmente el componente, que es el componente que no te hace daño, supuestamente venga puro. ¿Ya? Entonces te engañan directamente y te dicen, no se preocupe, ya no le vamos a dar el pito que viene mezclado con no sé qué cosa, hasta con petróleo quizás, sino que le vamos a dar el componente solo, tómeselo aquí tiene una pastilla, no sé qué, porque no tienen la posibilidad, porque si lo sintetizaran de forma real, con la rigurosidad que implica, efectivamente, claro, podrías consumir lo bueno de esa sustancia, lo que te quita los dolores. Sí, el uso medicinal. Pero incluso no es así, a menos que pagues millones de pesos, que es imposible. Entonces, finalmente también le están vendiendo una imagen ficticia, y cuando tú vas a los hospitales psiquiátricos con personas que ya están con abuso de sustancias, ya están con alucinaciones y con un deterioro grave, te das cuenta que claro, que caen en esta cosa de no, es que yo consumo algo más sano, es que yo me tomo el vino de mejor calidad, yo ya no consumo el vodka más rasca, pero al fin y al cabo todo te genera daño. Y todo te lleva, si no pones el límite y si no acompañas a esas personas, no simplemente la restricción, que debería haber restricción, pero la restricción va a hacer que lo consigan por otra parte, sino que decir, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué pasa? ¿Cómo te ayudo a enfrentar tu vida sin esto? Sí, ya vamos a ir como cerrando también de algunas conclusiones en este capítulo, que además está enmarcado de alguna manera, ¿no?, en estas festividades que se vienen. Mónica y Tamara, y como para ir cerrando, y después vamos a contar lo que se viene en el próximo capítulo. Algo que quiero hablar de dos cosas que no se queden en el tintero, que tiene que ver con la violencia intrafamiliar y el consumo de alcohol, ¿ya? Y violencia en el pololeo. ¿Sí? Ese es un temazo, porque también el consumo constante, o en ocasiones quizás eventual, pero de gran toxicidad, puede generar en relaciones de pololeo también temas de violencia bastante extremos, y que te pueden llevar a llevar actos de menoscabo hacia el otro, desde verbal, desde agresión física, ya importantes, y que después viene digamos, el darte cuenta de lo que hiciste, y viene el tema de que después intentas contra ti, ¿sí? Entonces viene también el tema de autodestructivo. ¿Sí? Entonces, eso es un tema que no es menor, ¿ya? Y que en ocasiones, cuando hay problemas de ira a la base, el consumo se ve como la solución para bajar este nivel de ira, y hemos visto que no es así. Y lo otro, que no hay que dejar de lado también, hablar de las comorbilidades. Sí, la herencia, lo que se hereda, y siempre digo, no se hurta, ¿no? Ya, bueno, entonces, si tenemos una familia, ¿sí?, donde hay antecedentes de temas de salud mental, temas de depresión, esquizofrenia, temas de desregulaciones emocionales importantes, problemas de ira, ojo, si yo tengo también ese ADN, algo de ese material cromosómico también está en mi ser, es importante también tomar las precauciones. La ciencia igual nos dice, y ahí esto no es ser araraco, es saber de dónde. Si yo tengo antecedentes de diabetes, sabré qué tengo que hacer con el azúcar, por ejemplo, ¿ya? Bueno, esto es lo mismo, la salud mental también tiene que ver con antecedentes, y hay que tomarlo en serio. Tamara. Bien, yo creo que es importante entender que también aquí el tabaco juega un rol importante. Ya no es solo el alcohol, no es solo las drogas duras como nos imaginamos, también está el tabaco de por medio. La investigación dice que hay una relación alta entre el tabaco y el riesgo suicida. ¿Ya? Entre los jóvenes que consumen tabaco. Hay evidencia en Concepción que hicieron estudios al respecto, entonces también hay que ver cómo paso de uno a otro. Quizás parto con el cigarrito, o parto con el vapor, y después voy aumentando. Entonces, lamentablemente muy común en nuestros más jóvenes. Sí. Exacto. Y asociado a eso mismo, es decir, estar acompañando a las personas, ojalá nadie, pero en general sucede que hay eventos vitales que son estresantes, eventos vitales, evaluaciones estresantes, situaciones estresantes, las fiestas que son estresantes de por sí, o muertes, pérdidas, desempleo. ¿Cómo enfrentamos esas situaciones? ¿Cómo acompañamos? ¿Cómo buscamos ayuda? Hay que recordar que hay campañas que dicen no estamos solos. Ahí está el Fono Salud Responde, está el asterisco 4141, en donde podemos pedir ayuda. También existe Fono Droga, Fono Alcohol.
y podemos empezar a conversar estos temas importantes y agradecidos de que nos abran esta posibilidad porque hay que conversar de esto. Eso. Sí. Bueno, y la próxima semana vamos a estar también hablando de... Poni, a ver. Vamos a hablar de algo muy bonito que es el amor. Sí, a propósito de la primavera y todo lo demás, entonces nos vamos a empapar de un tema súper entretenido que se llama amar en todos los colores, ¿ya? Y vamos a hablar de cómo es que se expresa este amor en estos tiempos, donde parece que el amor pasó de moda, como dice por ahí una canción de la Karol G, que es muy buena, pero vamos a ver cómo es que ese amor se da en distintos grupos y vamos a entender el amor. Y vamos a conversar sobre eso, sobre cómo es que las diversidades sexogenéricas también están expresando este amor y cómo podemos cuidar ese grupo, cómo podemos comprender, acoger ese grupo tan importante en nuestra sociedad y cómo aprender de temas de salud mental asociadas a estas lindas expresiones del amor. Bueno, esa es la invitación para nuestro próximo capítulo. Gracias, Mónica, gracias, Tamara, a ustedes también, gracias por recepcionar este trabajo, también este aporte y estos temas que finalmente pretendemos ser precisamente un granito de arena en estas conversaciones en familia, entre amigos, en las comunidades educativas también, para todos y todas. Y finalmente creo que nadie está libre de algunos de los temas que nosotros hemos tratado o vamos a tratar. O sea, es parte de la realidad, es parte de nuestro contexto. Y si podemos hacerlo además desde la mirada de expertas que saben, que además nos entregan datos, que no estamos hablando solamente de sensaciones, ¿no? Mejor aún. Así que gracias también. Obviamente es un aporte de la Fundación OPA, de UFRO en medio, de la Dirección de Innovación de la UFRO. Que estén muy bien, revisen los capítulos. Nos vamos por el tiempo. Sí. Chau, chau. Gracias.